Hola, buenos días. El caso de Irene Montero me parece uno de los más interesantes de la política de los últimos años. Insultar a los políticos es muy fácil, pero fijaos que llevamos décadas insultando a los políticos y la política cada vez funciona peor. Así que creo que hay que hacer algo diferente. Como sabéis, en pocos meses Irene Montero ha pasado de ser ministra a no estar en las listas para el próximo 23 de julio. El motivo de esta caída fue la famosa ley trans, que creo que todos estamos de acuerdo en que objetivamente fue un error. Digo que objetivamente fue un error porque todo el mundo está en contra de ella, tanto la gente que no vota a Podemos como los votantes de Podemos. Irene Montero defendió aquella ley, pero viendo los resultados que tuvo, como la rebaja de penas a muchos delincuentes y la fuerte oposición que tuvo en sus bases de votantes, si pensamos con lógica, parece poco probable que a Irene Montero le gustase aquella ley. Entonces, ¿por qué Irene Montero defendió tanto esa ley? Primero os voy a poner en situación para que veáis cómo funciona realmente la política. Si le hicierais un examen sobre su propio programa a los políticos, el 99,99% no lo pasaría. No solo no sabrían explicaros las medidas que llevan en su programa, sino que la mayoría de ellos no sabrían deciros si llevan en su programa o no las medidas por las que les preguntarais. A mí me ha pasado, y más de una vez, que algún político me dijera: ¿pero cómo se les ocurre llevar tal medida a los de tal partido? Porque eso es un disparate. Entonces yo les digo: ¿pero no sabes que vosotros lleváis en vuestro programa esta misma medida? Y ellos se quedan muy sorprendidos y dicen: ¿en serio? Pues no lo sabía, y cambian de tema. También he visto publicar programas políticos sin que los lean ni el presidente ni la cúpula del partido. Se supone que las cúpulas de los partidos son las que hacen los programas después de mucho estudiar, pero la realidad es que los publican sin leerlos. ¿Quién hace esos programas entonces? Pues eso es otra historia. Teniendo todo esto en cuenta, lo que yo creo que pasó con aquella ley es que fue una traición a Irene Montero para retirarla de la política o al menos apartarla de la primera línea. Y esto podría pasarle a cualquier otro político de cualquier otro partido. Yo creo que esa ley no la hizo ni Irene Montero ni su equipo más cercano. Me parece más probable que esa ley la hiciera esa otra gente que se dedica a hacer leyes a los partidos. E hicieron esa ley para sacarla del gobierno y del Congreso, como acaba de pasar. Por eso hago ahora este vídeo en lugar de haberlo hecho en su día, porque creo que ahora se va a entender mucho mejor todo esto. En aquellos días en que todo el mundo atacaba a Irene Montero y le decía que cambiase esa ley ya, lo que hacía ella en público era defender esa ley como podía. Pero creo que en privado es muy probable que Irene Montero estuviese constantemente escribiendo y llamando a los que le hicieron esa ley para decirles algo así como: ¿pero qué me habéis hecho? Arregladme esto rápido. Y ellos, en lugar de arreglar aquellos errores, le darían largas y más largas con el objetivo de que pasase lo que ha pasado ahora. Que en unos días deja de ser ministra y ni siquiera va a ser diputada porque no va en las listas de ningún partido en las próximas elecciones. De hecho, ni siquiera Podemos se presenta como partido independiente a estas elecciones del 23 de julio. Pensad una cosa: si el día antes de presentarse esta famosa ley alguien os hubiese dicho que unos meses después iba a haber unas elecciones generales y Podemos no se iba a presentar a esas elecciones generales, ¿qué habríais pensado? Seguramente a todos nos habría parecido imposible que Podemos no se presentase a unas elecciones generales que se iban a producir pocos meses después. Pero así ha sido, y la causa de todo ha sido lo que sucedió con esa ley. Si pensamos con lógica, ¿tiene sentido que Irene Montero y Podemos hayan aceptado un bajón tan grande en tan poco tiempo por no rectificar una ley que probablemente a ellos tampoco les gustaba? Yo creo que no tiene sentido. Por eso creo que lo más probable es que sucediese la hipótesis que os he contado o algo muy parecido a eso. Necesitamos políticos que sepan lo que digan, que sepan hacer programas y que sean verdaderamente responsables. No me refiero a que sean responsables en el sentido de que cuando algo salga mal se lleven las culpas, sino que sepan dónde se meten y que hagan las cosas que la gente cree que hacen, como hacer sus programas políticos y las leyes que presentan, porque actualmente no saben hacer ni lo uno ni lo otro. Es más, este mismo error lo tienen casi todos los partidos nuevos que se están creando, porque tampoco le dan ninguna importancia a tener el conocimiento que se supone que tienen que tener. Cuando les pregunto que cómo van a solucionar el problema de las pensiones, la vivienda o lo que sea, la respuesta más habitual que me dan es: eso ya me lo dirán los expertos cuando llegue a las instituciones. ¿Y quiénes son esos expertos que nadie conoce? Por eso la política no puede seguir funcionando así, porque así lo que tenemos son marionetas en manos de expertos que nadie conoce. Como os decía al principio, es muy fácil insultar a Irene Montero por este tema, pero lo importante es saber que esto mismo le puede pasar mañana a Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, a Feijóo o a Abascal, porque todos están en la misma situación que estaba Irene Montero el día antes de que se publicase esta famosa ley, que ha acabado con su carrera política, o casi,
por algo que muy probablemente a ella le habría gustado cambiar, pero que no sabía cómo cambiar, porque no se preocupó de tener los conocimientos necesarios para ser diputada y ministra. Exactamente igual que le pasa al resto de diputados, ministros, concejales y de todo lo demás que tenemos en la actualidad. Yo sé que muchos creéis que la explicación a todo lo que hacen los políticos es su mala fe. Y por supuesto que esa mala intención existe en muchos casos. Pero la falta de conocimiento que tienen sobre los temas que deberían conocer es realmente sorprendente. Por ejemplo, os aseguro que muchos de los diputados que tenemos ahora en el Congreso creen que ellos, sus familiares, sus amigos, etc., van a vivir de una estafa piramidal. Y lo creen de verdad, por pura ignorancia y desconocimiento. Pero si queremos que la política funcione bien de verdad, es fundamental aumentar el conocimiento de cómo funciona la política entre los votantes y también entre los propios políticos, porque tampoco saben cómo funciona la política de verdad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.